Saludos cordiales, Magister. Somos el grupo número 5 y en esta ocasión vamos a hacer un análisis sobre la obra clásica y el gato con botas en base de los diferentes criterios de selección y el análisis del texto. Saludos cordiales, Magister. Soy Campaña Ana Lucía y les voy a hablar de algunos de los criterios de la selección de los textos con relación al cuento del gato con botas. Con relación a la calidad, el cuento muestra una alta calidad narrativa, la historia está bien estructurada, con un inicio que plantea el conflicto, un desarrollo ingenioso y un final satisfactorio. Es así que la trama es coherente y mantiene un interés al lector. Como lo podemos ver en cada acción que el gato realiza, está cuidadosamente planeada y ejecutada, creando así una cadena de eventos lógicos y satisfactorios. La riqueza literaria. El texto está impreso de elementos literarios como la personificación de un gato que habla y actúa como un humano y la fantasía. El simbolismo que presenta el gato, que representa la astucia y el ingenio, mientras que los temas clásicos destacan el triunfo y el ingenio sobre la fuerza y la transformación social. Y un ejemplo claro está la repetida mentira del gato sobre el marqués de Carabás, creando así un patrón narrativo efectivo. El estilo. El autor emplea un estilo claro y accesible, ideal para un cuento infantil. La narración es fluida y alterando descripciones, diálogos y acciones de manera equilibrada. Por ejemplo, lo encontramos de cuando dice: en cuanto el gato tuvo lo que había solicitado, se calzó rápidamente las botas y se echó el saco al hombro, tomó los cordones con sus patas delanteras. También se puede ver cómo utiliza una mezcla de narración y diálogos que mantienen un ritmo dinámico. Las descripciones concisas por cosas vívidas, como es en el caso de cuando menciona al castillo y que el dueño era un temible ogro y el más rico de todos los reinos. Este estilo es equilibrado y permite que la historia avance rápidamente sin perder detalles de lo más importante. Los diálogos. Se muestran diálogos concisos y expresivos, revelando la personalidad de los personajes en conforme va avanzando la trama. Por ejemplo, no se fije en absoluto mi amo. No tiene más que darme un saco y hacerme un par de botas para ir por los matorrales y ya verá que su herencia no es tan poca como usted cree. Las onomatopeyas. En el cuento no encontramos muchas, pero encontramos algunas muy significativas, como cuando el gato grita: ¡socorro, socorro! Se ahoga el marqués de Carabás, dando así un énfasis y emoción a lo que está pasando. Las fases administrativas. El cuento tiene varias fases administrativas que añaden emoción y ayudan a dar vida a los personajes y a las escenas, transmitiendo las emociones y las reacciones de manera vívida. Por ejemplo, cuando sale: ¡qué belleza de patio! El vocabulario. El vocabulario del cuento es rico y variado, adaptando el nivel de un cuento infantil, pero incluye términos que pueden ampliar el léxico de los lectores, como los términos de nobleza al referirse a marqués, majestad o princesa, vocabularios más rurales como referirse a molineros, segadores, cosechadores, y palabras descriptivas como grandioso, majestuoso, exquisitos manjares. El texto combina palabras sencillas con otras palabras más elaboradas, enriqueciendo el lenguaje sin sacrificar la comprensión. Tono. El tono del gato con botas es principalmente ligero y humorístico, con elementos de maravilla y astucia. El cuento tiene un tono ligero con situaciones cómicas, especialmente las astutas y engañosas acciones del gato. Optimista y esperanzador. A pesar de la aparente mala suerte del hijo menor al heredar solo un gato, la historia es optimista, mostrando cómo la inteligencia y la habilidad pueden superar las desventajas. Fantástico y maravilloso. Hay un tono de maravilla en las enseñanzas del gato, como su capacidad para hablar, planear estrategias complicadas y enfrentarse a un ogro. Moralizante, ya que al final del cuento nos da una buena moraleja. Lenguaje. El lenguaje en el cuento es accesible, descriptivo y lleno de vivacidad. Accesible y claro. El cuento utiliza un lenguaje sencillo y claro, adecuado para que los niños entiendan fácilmente. Los diálogos son directos y las descripciones son fáciles de seguir. Descriptivo. El lenguaje es rico en descripciones que pintan imágenes vividas en la mente del lector. Por ejemplo, describe cómo el gato se disfraza y atrapa a los conejos o cómo engaña al ogro. Las traducciones. El gato con botas es un cuento clásico que ha sido traducido a numerosos idiomas desde su publicación original en 1697. Aquí tenemos unos ejemplos tradicionales: en inglés, en alemán, en italiano, en portugués, en ruso, en holandés, en turco. Cada traducción del cuento mantiene la esencia de la historia original de Perrault, aunque pueden haber ligeras variaciones en los detalles y el estilo debido a las diferencias culturales y lingüísticas. Este cuento ha sido adaptado y reinterpretado en muchas culturas, convirtiéndose en una parte integral de la literatura infantil mundial. Las adaptaciones. Ha sido adaptado en numerosas formas a lo largo de los años, reflejando su perdurable popularidad y la versatilidad de su narrativa. Aquí hay algunas de las adaptaciones más destacadas. Literatura. Versiones de los hermanos Grimm. Aunque no incluyeron el gato con botas en su famosa colección de cuentos, los hermanos Grimm reconocieron la importancia del cuento en la tradición popular europea. Adaptaciones modernas. Numerosos autores han descrito la historia en forma de libros ilustrados para niños, novelas y cómics, adaptándola a diferentes contextos y audiencias. Teatro y ópera. Obras de teatro.
El gato con botas ha sido adaptado para el escenario en diversas ocasiones, con versiones para teatros de marionetas y producciones teatrales en vivos que presentan la historia con un toque dramático. Ópera. El compositor ruso César compuso una ópera basada en El gato con botas en 1913, que se ha presentado en teatros de ópera de todo el mundo. Cine y televisión. Películas animadas. La versión animada de DreamWorks 2011 presenta al personaje del gato con botas como un aventurero intrépido, derivado del personaje popularizado en las películas de Shrek. Películas clásicas. Varias películas clásicas y adaptaciones animadas se han producido a lo largo del siglo XX, incluyendo versiones de Disney y otros estudios de animación. Series de televisión. Existen varias series de televisión que han incluido episodios basados en el cuento, así como series enteras dedicadas al personaje del gato con botas. Musicales. Producciones de Broadway y de teatro regional. El gato con botas ha sido adaptado en forma de musical, combinando elementos de teatro y música para atraer audiencias familiares. Entre otras adaptaciones tenemos el ballet. Algunas compañías de ballet han incorporado la historia en sus repertorios, creando coreografías basadas en las aventuras del gato con botas. También tenemos los libros ilustrados y cómics. El cuento ha sido adaptado en múltiples formatos de libros ilustrados y cómics, a menudo con interpretaciones artísticas únicas. La atención narrativa. Se construye a través de una serie de eventos y conflictos que mantiene al lector interesado y comprometido con la historia. Aquí se destacan algunos aspectos claves de cómo se maneja la tensión narrativa en el cuento. 1. Situación inicial desfavorable. 2. Expectativas y sorprendentes capacidades del gato. 3. Planes ingeniosos y riesgos. 4. Resolución y desenlace feliz. 5. Moraleja. Ejemplos del texto. Situación inicial desfavorable. El hijo menor no podía consolarse de haber recibido tan poca cosa. Expectativas y capacidades del gato. No se aflija en absoluto. Mi amo no tiene más que darme un saco y hacerme un par de botas. Planes ingeniosos y riesgos. Puso salvado y hierbas dentro del saco. Se tendió en el suelo como si estuviese muerto. Tolerancia y respeto. En este cuento no aborda de manera directa temas de tolerancia y respeto, ya que su enfoque principal es la astucia y la inteligencia, como medios para mejorar la situación de uno. Sin embargo, algunos elementos de la historia pueden interpretarse como alusiones a estos valores. 1. Respeto a las habilidades y recursos de otros. Aunque el amo del gato no puso muchas esperanzas en él, lo había visto valerse de tantas tretas para cazar ratas y ratones. 2. Tolerancia y adaptabilidad. El gato, al interactuar con diversos personajes, muestra una gran adaptabilidad y tolerancia. Acepta la situación dada y trabaja dentro de sus limitaciones para mejorarla, en lugar de quejarse o rendirse. Soporte e ilustraciones. Cuenta con un soporte visual que complementa y enriquece la narrativa. Soporte visual. Ilustraciones de Juan Bobillo. Es un ilustrador conocido por su estilo detallado y expresivo. Sus ilustraciones en El gato con botas aportan una dimensión visual que ayuda a los lectores, especialmente a los niños, a imaginar los personajes y escenarios de la historia. Diseño gráfico. El diseño gráfico del libro, realizado por Malena Cassioli, juega un papel crucial en la presentación del cuento. La tipografía. El diseño de página y la disposición de las ilustraciones están pensados para atraer y mantener la atención de los lectores jóvenes. El gato con botas, una ilustración que muestra al gato con sus botas puestas, luciendo confiado y astuto, listo para emprender sus aventuras. El encuentro con el rey. Una imagen que captura el momento en que el gato presenta sus presas al rey, mostrando la diferencia y la astucia del gato. El enfrentamiento con el ogro. Una ilustración dramática que muestra al gato enfrentándose al ogro, resaltando la atención y el ingenio del gato. De acuerdo a las teorías para el análisis de texto, tenemos la narratología, el ambiente, el tono, el tiempo, la disposición, la intertextualidad, la extratextualidad, la interdiscursividad, la metatextualidad, la paratextualidad, la architextualidad, la hipertextualidad y, por último, la hipotextualidad. Acerca de la narratología. En este ejemplo del gato con botas encontramos un narrador en tercera persona, como vemos abajo, en la que recrea una historia de fantasía. En este caso, el narrador abarca y conoce todo lo que rodea a los personajes e inclusive habla de los pensamientos de cada personaje, pero no se incluye en el cuento, por lo que se trata de un narrador omnisciente. Como vemos el ejemplo, un día el gato se enteró que el rey iba a dar un paseo por la orilla del río con su hija, la princesa más hermosa del mundo. Sin perder un segundo le dijo a su amo: si sigue mi consejo podrá hacer fortuna, no tiene más que bañarse en el río en lugar de que yo le indique y luego déjeme hacer a mí. Pero recuerde que ahora es usted el marqués de Carabas, ya no es más el hijo de un pobre molinero. Con respecto al ambiente, como vemos en el cuento, en esta frase, finalmente el gato con botas llegó a un grandioso castillo. Su dueño era un temible ogro, el más rico de todo el reino, ya que todas las tierras por donde el rey había pasado le pertenecían. El gato, que sabía quién era aquel ogro y qué cosas sabía hacer, llamó a la puerta y pidió hablar con él para presentarle sus respetos. El ogro le recibió tan cortésmente como pudo hacerlo un ogro.
y lo invitó a descansar un rato. Como vemos, en este fragmento del cuento nos describe un ambiente físico, psicológico y social. Físicamente nos lleva a un castillo grandioso, lo que nos da a imaginar que el castillo era bonito y de buen aspecto. Al describir al ogro nos genera temor, y también se habla de la clase social del ogro, diciendo que era uno de los más ricos del pueblo. Y finalmente se describen los pensamientos que cruzaban por la mente del gato. Con respecto al tono del cuento. El tono en el que se relata este cuento es de carácter optimista y esperanzador, además de que las ocurrencias del personaje principal suelen ser muy divertidas, por lo que da un aire tranquilo y ameno. El cuento se ve como con astucia y perseverancia el gato logra obtener todos sus objetivos, además de que actúa de manera muy divertida con todas sus ocurrencias. Como tenemos abajo un ejemplo del fragmento donde el gato logra tener las botas, se hace pasar por muerto, como está en la foto, y así logra cazar un conejillo para después llevarlo al rey y pedir a los guardias que le dejaran pasar para poder decir que esta presa que cazó es enviada por su amo. Con respecto al tiempo, se habla de dos tiempos, el tiempo externo y el tiempo interno, como podemos ver en el ejemplo de abajo. En el tiempo externo, la narración del cuento se sitúa en la Edad Media, ya que se ve en el cuento cómo se hablan de reyes, reinados, castillos gigantes y castigos propios de esa época. Y de acuerdo al tiempo interno, la narración se transcurre en solo un par de meses, no más, hasta que el gato logre sus objetivos. Con respecto a la disposición, la narración es de tipo ad hobo, ya que el cuento comienza al momento del inicio, cronológicamente, de la historia y va sucesivamente pasando las cosas hasta llegar a su fin, sin saltos de tiempo, no regresa antes, no empieza al final, sino empieza desde un inicio y va sucesivamente hasta el fin. Como podemos ver abajo la descripción del cuento, la historia empieza con la herencia del padre de sus 3 hijos, siendo el gato con botas parte de la herencia y este es dado a uno de sus hijos. Él se sintió mal por tan poco que le tocó, pero el gato con astucia y con sus ideas logra indicar a su amo que es más valioso de lo que él cree, incluso haciendo que su amo logre tener muchas más riquezas que sus 2 hermanos. Con respecto a la intertextualidad, vamos a hacer un análisis y comparación de los cuentos del gato con botas y Caperucita Roja, ambos escritos por Charles Perrault. Los 2 cuentos son de carácter infantil y se relatan de manera de fantasía. En ambos cuentos, los personajes que tienen el rol de animales hablan y se comunican con las personas. También podemos ver que los animales de estos cuentos son muy astutos. También se nos relatan los pensamientos de los personajes del cuento y se relatan de manera un poco divertida. Y por último, se habla o se redactan ambos cuentos en tercera persona, por lo que el narrador es omnisciente. Además, existe una narración ad hobo en ambos cuentos, pues se relatan desde un principio hasta un final de manera sucesiva y cronológica. La intratextualidad se manifiesta en la manera en que el autor incorpora elementos de otros cuentos populares, situando su obra dentro de un marco cultural. El concepto, por ejemplo, del molinero pobre con hijos, presente también en cuentos como Pulgarcito y el personaje del gato astuto y parlante, que recuerda a los animales inteligentes de La Bella y la Bestia y El Lobo y los 7 cabritos. Son ejemplos de temas recurrentes en la literatura popular que Perrault, su autor, utiliza para explorar diferentes facetas de la astucia y la justicia. El uso del engaño para mejorar la situación de los personajes también se puede ver en Cenicienta, donde la protagonista usa su ingenio para cambiar su destino. La extratextualidad. En el caso del libro El gato con botas, se manifiesta a través de la relación del texto con otros textos y contextos externos a esta obra. Por ejemplo, la figura del gato, que es un animal astuto y parlante, que ayuda a su dueño a ascender socialmente, se encuentra en muchas culturas y épocas, como en el cuento africano del hombre y su gato, o en el cuento ruso del gallo dorado. A través de esta integración de elementos externos, el autor no solo crea una historia entretenida, sino que también ofrece una reflexión sobre las dinámicas sociales y culturales de su época, demostrando cómo los cuentos de hadas pueden servir como un espejo de la realidad histórica y cultural. La interdiscursividad. Esta obra, El gato con botas, también ha pasado a la música en obras como El gato con botas de Javier Montsalvat o incluso referencias en otras obras de ópera y ballet. Demuestran cómo esta historia de un gato ingenioso que transforma la fortuna de su amo ha capturado la imaginación de compositores y coreógrafos, quienes reinterpretan sus temas centrales de astucia y ascenso social a través de diferentes estilos musicales y movimientos coreográficos. En la pintura también se puede observar esto, ya que artistas han retratado escenas del cuento y como el gato con botas y su amo en trajes nobles, explorando la iconografía del cuento de hadas dentro de un contexto artístico y visual. En el cine también han habido adaptaciones como la de DreamWorks para explorar temas contemporáneos y visuales, incorporando elementos narrativos y visuales para reinterpretar a los personajes y la trama de una manera nueva, atractiva y entretenida. La metatextualidad. En esta obra, el autor, Perrault, podría estar sugiriendo críticas o reflexiones sobre la moralidad, la justicia y las dinámicas sociales de aquel tiempo. Esta forma de metatextualidad no solo enriquece la interpretación del cuento,
sino que también profundice en su significado cultural y literario, al situarlo dentro de un diálogo crítico y reflexivo con otras formas narrativas y tradicionales literarias. La paratextualidad se manifiesta a través de varios elementos que acompañan y complementan la obra principal. El título mismo, El gato con botas, donde se establece de inmediato el foco en el personaje del gato como personaje principal, sugiriendo la importancia de su rol en la historia. Además de los elementos visuales como las ilustraciones, que pueden variar según la edición, ayudan a dar vida a la historia y a los personajes, proporcionando una representación visual que enriquece la experiencia del lector. Architextualidad. Se evidencia su relación con otros cuentos de hadas y relatos populares que comparten características similares en términos de género literario. Esta obra, por ejemplo, pertenece al género de los cuentos de hadas y su obra puede ser vista como parte de un conjunto más amplio de narrativas que exploran temas como la astucia de los personajes, la transformación social y la justicia recompensada. Por ejemplo, otros cuentos de hadas como Caperucita Roja o La Cenicienta, aunque diferentes en sus tramas específicas, comparten con El gato con botas la estructura narrativa de un personaje principal, enfrentando desafíos y triunfando mediante el ingenio y la valentía. Textualidad. Se puede identificar como este cuento se relaciona con múltiples obras literarias anteriores, las cuales actúan como hipotextos. En este sentido, El gato con botas se convierte en un hipertexto que toma prestados y reconfigura elementos de fábulas y mitos previos, tales como las fábulas de Esopo y diversas leyendas donde animales astutos utilizan su ingenio para cambiar su destino. La historia del gato, que con astucia y estrategia logra que su amo pase de la pobreza a la nobleza, puede verse como una evolución de estos temas universales de astucia e inteligencia, superando la fuerza y la adversidad. Textualidad. El gato con botas, popularizado por Charles Perrault, ha servido como una fuente de inspiración y base narrativa para muchas otras obras literarias, adaptaciones cinematográficas y culturales que lo han seguido. En su rol como hipotexto, El gato con botas proporciona una estructura narrativa básica y motivos temáticos que se insertan en textos posteriores. Por ejemplo, la figura del animal astuto. Las versiones modernas del cuento, ya sea en literatura, cine o televisión, toman elementos del cuento original y lo reconfiguran para ajustarse a nuevos contextos y a nuevas audiencias. Saludos cordiales, Magíster. Mi nombre es Carol Sandoval y a continuación les explicaré sobre las conclusiones y recomendaciones de este trabajo. La selección de textos es una tarea súper importante en el ámbito literario y educativo, ya que permite al lector acceder a obras de gran calidad que amplían su vocabulario, mejoran su comprensión y desarrollan su sensibilidad. La selección de libros de texto es un proceso complejo que implica evaluar cuidadosamente varios criterios para garantizar que los estudiantes tengan acceso a materiales de alta calidad que enriquezcan su aprendizaje, promuevan el pensamiento crítico y a su vez fomenten lo que es el amor por la lectura. Las teorías literarias proporcionan un marco conceptual y además de esto herramientas analíticas que se usan para comprender los diversos elementos de un libro. Al utilizar estas teorías de manera crítica y reflexiva podemos enriquecer la lectura y ver la complejidad y el valor de la literatura. Es fundamental recordar que no existe una única teoría literaria que pueda explicar todas las características de un libro. El enfoque ideal es utilizar muchas teorías de manera complementaria para obtener así una comprensión más completa y refinada de la obra. Como recomendaciones, es fundamental tener en cuenta la edad, la madurez y el nivel educativo del lector. Los textos deben ser adecuados en cuanto a complejidad lingüística, temática y alusiones culturales. Para promover el aprendizaje integral, se recomienda que los lectores estén expuestos a una variedad de textos, incluidos los diversos géneros literarios, los estilos de escritura y temas, ya que esto amplía la perspectiva, mejora el vocabulario y fomenta las habilidades de pensamiento crítico. Antes de iniciar un análisis de textos a partir de una determinada teoría literaria, es fundamental leer el texto con atención y detenimiento, ya que eso permite reconocer los componentes esenciales de la obra y comprender su sentido global. Finalmente, al decidir la teoría o las teorías que se emplearán, es crucial tener en cuenta el género literario, la época en la que se escribió la obra, el contexto social y los propios intereses del lector, porque no existe una única teoría que sea ideal para analizar cada texto dado.